¿Qué tal, verdaderos comiqueros? Bienvenidos a un nuevo video de la Cibela el Vigilante. Ya un nuevo repaso de la historia de Marvel Comics a través de la enciclopedia Marvel, la historia visual. Y ahora es el turno de los años del 90 al 94 titulado Artistas Estrellas. Ya le doy alerta de spoilers, este es mi periodo menos favorito de la historia de la Casa de las Ideas. Ya vamos a hablar de eso y por qué. Pero primero vamos a revisar cuáles son las láminas de edición limitada que incluye esta edición. Y empezamos con el número 1 de Spider-Man a secas, esto es de Todd McFarlane. Y Marvel's número 2, ilustración de el genial Alex Ross. Arrancamos entonces con los 90, nace la era Image. En los 90 todavía estamos en una etapa de transición entre los 80s y la nueva década, donde se están cerrando algunas etapas argumentales de guionistas clásicos y dibujantes clásicos. Algunos se mantendrían a lo largo de esta década, pero muchos terminarían aquí su carrera. Y vemos cómo llegan artistas jóvenes, Todd McFarlane, Jim Lee, Rob Liefeld, todos ellos con su propio estilo de dibujo, que pues agradó bastante a los lectores de la época y también a los especuladores. Vamos a hablar también un poco más de eso más adelante. ¿Qué podemos resaltar en este primer año de la década de los 90? Bueno, pues la primera aparición de Cable, la primera aparición de Gambito, la etapa de Namor Submarinero de John Byrne, que también fue recopilada en un Marvel Limited Edition y también salió en un tomo de la colección Héroes Más Poderosos de Marvel. Guardianes de la Galaxia, también el regreso de los clásicos, de los originales Guardianes de la Galaxia, que también salió en un tomo de Marvel Héroes. Y los Nuevos Guerreros, que vendría a ser, en mi opinión, de lo mejorcito de esta página, de Tom DeFalco, que también salió en un tomo de la colección Marvel Héroes de Panini. Seguimos avanzando, empieza el Spider-Man de Todd McFarlane en agosto del 90 y en su primer arco Tormento. El Spider-Man de McFarlane y en especial el primer arco Tormento me parecen bastante malos en realidad, pero vendieron demasiado bien. Si no me equivoco, el número 1 vendió más de 2 millones de ejemplares. Pero muchos de ellos se fueron para inflar la burbuja de especulación, la burbuja especulatoria de los 90, pero que todavía no había reventado y que todavía no estaba en su máximo apogeo. Su máximo apogeo va a venir más tarde, que seguramente va a estar aquí incluido. Pero de arranque les digo que a mí el Spider-Man de McFarlane no me gusta. El dibujo lo acepto, es espectacular, pero el guión no tiene ni pies ni cabeza. Ese tomo lo terminé vendiendo y a un precio casi regalado porque no lo quería en mi colección. En los 90 también empieza una de mis series favoritas, que estoy empezando a recolectar y buscando tomos de esta serie, y es el Official Handbook of the Marvel Universe. Empieza en formato revista, pero que luego fue recopilado en formato tomo, donde alfabéticamente empiezan a recopilarse fichas de personajes de la A hasta la Z. Chris Claremont y los mutantes todavía son sinónimos de familia y de calidad, y empieza el crossover llamado Proyecto Exterminio, donde se enfrentaría a la patrulla contra los nuevos mutantes con la lamentable pérdida del mutante Warlock. Parte de los guionistas que podríamos llamar clásicos y que mantuvieron su calidad y su etapa en personajes ya definidos a través de los 90s fueron entre ellos Peter David y Dale Keown, si no me equivoco, a los lápices, que estaba sustituyendo pues a McFarlane. La etapa de David y de Keown pues es de las más recomendadas del personaje de Hulk, que es también de las más largas que ha tenido este personaje. Y la portada del lado derecho prácticamente es un vistazo de qué es lo que podemos esperar de esta etapa. Tenemos ahí a Betty Ross riéndose a carcajadas junto con el increíble Hulk. Y es así, es una etapa que que tiene escenas de acción, tiene partes bastante dramáticas también, pero se da espacio para la risa. El 91 ya empieza pues esta etapa oscura de Marvel Comics. Bueno, no solamente oscura con respecto a de qué tratan los cómics en sí, eso va a venir todavía más adelante, un poco más adelante, sino a pues el inicio de el brillo frente a la sustancia. Como indica ahí, ¿no? A partir del 91 el guión era secundario. ¿Qué es lo que vendía? Portadas variantes y polybacks. Habían personas que, como dicen, ¿no?, ni siquiera leían los cómics que compraban, solamente los almacenaban y lo veían como inversión. Y este es el inicio de la burbuja especulativa de los 90. Se lanzaban muchos números 1 y también números especiales, con portadas brillantes o portadas alternativas o selladas en polybacks. Y eso atraía a especuladores. También a lectores de toda la vida, pero más a los especuladores, que pensaban pues que comprando un nuevo número 1 y de una edición entre comillas de coleccionista
esta podría adquirir mucho valor varios años en el futuro. Pero ¿qué pasa? Si tienes pues 1 millón de ejemplares, no, 1 millón no, 3 millones de ejemplares o más de 3 millones de ejemplares de un número uno, como por ejemplo el de X-Men de Jim Lee, pues al existir tantas copias en el mercado el valor se devalúa, ¿no? Si lo que hace valioso un Action Comics número uno no es pues que sea solamente la primera aparición de Superman, sino también de que existen muy pocas copias en el mercado y menos copias todavía en un estado que se podría considerar aceptable. Esto hace que se eleve bastante el valor y es algo que los especuladores no entienden, y también muchas personas que venden cómics no entienden, ¿no? El cómic se hace más valioso cuando hay menos cantidad y cuando sube la demanda de este cómic también. Pero todavía tenemos algunas cosas rescatables de este año 91. En marzo empieza Arma X, ¿no? Esto es de Barry Windsor Smith. Nos viene a contar cómo es que Logan viene a adquirir, ¿no?, este esqueleto de adamantium y su pasado, que por mucho tiempo estuvo oculto. A propósito, por los autores que escribieron a los X-Men, que en especial Chris Claremont, que es prácticamente el único que no quería contar, junto con John Byrne, no quería contar nada sobre el pasado de Logan, pero se decidió darle un backstory y Barry Windsor Smith lo hizo de manera magistral. Arma X lo tenemos recopilado en muchas ediciones. Actualmente tenemos una de Panini que se les recomendaría para que ustedes la encuentren. ¿Qué más tenemos rescatable en este primer año, en el 91? Electra Vive de Frank Miller, que también ha sido recopilado en la colección Frank Miller, en esos tomos con lomo o con encuadernación holandesa. Y parte del glamour de los años 80 vienen gracias a los Cuatro Fantásticos. ¿De quién? De Walter Simonson, aquel famoso escritor de Thor, que nos traería a los nuevos Cuatro Fantásticos con ayuda de Arthur Adams. Y aquí estamos, ¿no? El arte de Arthur Adams pues siempre bastante bonito a la vista, y Walter Simonson pues es un escritor de esos que echamos mucho de menos. Y aquí pues en la segunda mitad del 91 empieza con fuerza el tema de los artistas estrella, ¿no? Con el X-Men número 1 de Chris Claremont y Jim Lee, que vende la friolera de 8 millones de ejemplares entre portadas individuales y portadas Fallout. Pero como les digo, todo es ventas, o la mayoría es de ventas de especuladores. Tú puedes encontrar un X-Men número 1 entre 15 y 20 soles, inclusive trayéndolas pues de Estados Unidos, recontra barato. Y aquí empieza pues también lo que les decía, ¿no? Porque los 90s es mi década menos favorita de la historia de Marvel Comics. Se dejan de lado los escritores, se dejan de lado los guionistas que tanto bien le habían hecho la editorial en la década pasada, en los 80s. Y el ejemplo que más me duele es el de Chris Claremont, ¿no? Él hasta este momento está escribiendo los X-Men, pero con el boom de Jim Lee y sus portadas y sus dibujos que vendían millones, pues se decidió hacerle cargamontón al pobre de Claremont, cada vez darle menos control a sus guiones, más bien apoyando el arte de Jim Lee, y que los guiones se dejaran de lado y en su lugar se impusiera pues la espectacularidad de las escenas típicas de Jim Lee, ¿no? Páginas dobles, páginas completas, lo que llevaría pues a que Claremont se retire de la serie y que lo mantengan pues en el congelador por muchos años. Y eso es lo que de verdad pues si alguien me pregunta por qué Jim Lee es mi escritor menos favorito de toda la vida, es justamente por esto. Pero ¿qué más tenemos en el 91? Tenemos el inicio de El Enguantalete del Infinito de Jim Starlin, con lápices de Ron Lee, ¿no? Todavía un Starlin, escritor prominente en los 70s, en los 80s. Aquí viene a contar el inicio de su trilogía del infinito, y con dibujos de George Pérez. O sea, ¿qué más se puede pedir? George Pérez, que lamentablemente tuvo que dejar la serie de Guantelete porque estaba dibujando La Guerra de los Dioses para DC, y ahí entró Ron Lim, pero los números que él dibujó pues se caracterizan por lo que ya todos conocemos de él, ¿no? La cantidad inmensa de personajes que puede dibujar en una sola plancha de cómics. Sinónimo de los 90 también son los Marvel Swimsuit Specials, que son pin-ups de grupos de superhéroes o superhéroes unitarios relacionados con el verano, generalmente en trajes de baño y disfrutando del sol en una playa o en una piscina. Pero aún había un poco de esperanza y en las manos de Peter David y nuevamente de Dale Keown, que pues vendrían a ser este faro en la oscuridad de los 90s, aunque sí tuvieron que acomodarse a las modas de la época, como creo que vamos a ver más adelante.
El 92 está bien titulado como El universo se oscurece, donde muchos personajes empezaron pues a volverse más violentos, y los que eran violentos pues se volvieron ultra violentos. Caso particular, el castigador Punisher, ¿no? Tenemos los primeros números de Warzone, de Chuck Dixon y dibujado por John Romita Jr. Operación Tormenta Galáctica de los Vengadores, también escrito por Gruenwald, si no me equivoco, sí, por Gruenwald. Estuvo también envuelta en polémica porque está pues tomada como referencia estos ataques de Estados Unidos a Afganistán. Y del lado de Spider-Man aparecía por primera vez Matanza o Carnage en el Amazing Spider-Man 361, que gustó tanto al fandom que se le decidió pues darle un evento dedicado solamente a él. En octubre del 92 empieza la serie animada de X-Men en Fox Kids, serie que muchos hemos visto y que también ha marcado la infancia de muchos de nosotros. Empieza también Spider-Man 2099 de quién? De Peter David, etapa que todavía estamos pendientes de ver recopilada en Panini en un formato de tapa dura, esperemos. Empieza el crossover también de La Canción del Verdugo en X-Men 294, que vendría a contarnos pues el origen de Cable, en realidad hijo de Cíclope y de Madelyne Pryor, y la primera aparición, si no me equivoco, de Discordia o Strife. Y eso es lo que les decía un poco, ¿no? Cómo se fueron haciendo más violentos los personajes de Marvel. Tenemos al Capitán América, Hombre Lobo, Máquina de Guerra, pues reemplazando a Iron Man, ya el nombre lo dice todo. El Increíble Hulk de Peter David también se sumó a la tendencia pues de llevar armas gigantes a todos lados. Y el Punisher pues aparecía prácticamente en todas las series porque era la representación de la violencia de esta década. En el 93 pues empieza estos crossovers, arrancando con Matanza Máxima. Este crossover, que si no me equivoco duraría 14 números. Rescatable del 93, El Hombre Sin Miedo de Frank Miller y John Romita Jr. Y la aparición de Janice Bell, ¿no? El nuevo Capitán Marvel, hijo del Capitán Marvel original, el que luego Peter David pues escribiría en una larga etapa, que recientemente he adquirido y espero poder leer pronto. Y aquí está pues, ¿no? Matanza Máxima, este crossover entre todas las series arácnidas que duró 14 números, ¿no? Y tuvo tantas ventas buenas que pues les llevó a Marvel a pensar, ¿no? Que los crossovers entre series vendían bastante y vendían bastante bien. Pues te tenías que comprar necesariamente números de series que quizás tú no seguías, pero si querías seguir el hilo pues de la serie, del evento, sí o sí tenías que tenerlas. Y esto fue pues el germen para lo que más adelante vendría a conocerse como la saga del clon. 94, antes de la saga del clon, tenemos como referencia el inicio de Marvels de Kurt Busiek y de Alex Ross, que nos venía a contar estos primeros años del universo Marvel vistos desde el punto de vista de un ciudadano de pie, un reportero, y que ha sido recopilado por Panini también en diferentes formatos. Estas portadas pues son de Alex Ross, ya bastante clásicas, y los interiores también están dibujados por Alex Ross, así que no hay pierde con esta serie. Y aquí empieza pues la saga de clon en Web of Spider-Man número 117, como no, con portada flipbook, ¿no? Parte pues de aumentar las ventas de los números 1 de una nueva saga. Ahora, la saga de clon estuvo diseñada para durar pues, si no me equivoco, un año nada más, pero al ver la popularidad de los crossovers, en especial del crossover de la era de Apocalipsis, editorialmente se decidió, no, ni siquiera editorialmente, sino marketing decidió que los escritores tenían que alargar más la saga. Y cuanto más la alargaron por 2 años. Pero en realidad 3, porque fue el 94, final del 94, todo el 95 y todo el 96. Y la saturación de historia fue tremenda. Y aquí empezó pues el declive de Marvel Comics que vimos ya en el video anterior. Y esta fue pues la revisión de los peores años en mi opinión, de la historia de Marvel Comics. No me gustó para nada que se dejaran de lado los guionistas, en especial los guionistas que tanto habían dado a la editorial. El que me duele más es Chris Claremont, pero también hay otros que los metieron prácticamente al refrigerador en pos de aquellos artistas estrellas, ¿no? Que en realidad dibujaban bastante bien, pero como guionistas pues dejaban mucho que desear. Y así, comiqueros, hemos llegado al final de otro video de La Ciudadela del Vigilante. Espero que haya sido de su agrado, y si fue así, no se olviden de dejar un like y compartir el video, así como de suscribirse al canal si es que aún no lo hacen. Cualquier duda o comentario me la pueden dejar aquí o en mi página de Facebook. Que tengan una buena lectura y nos vemos en el siguiente video.